Hola, muy buenas, yo soy Pablo y voy a ser el encargado en este vídeo de hacer una pequeña introducción y de poneros en contexto sobre lo que vamos a hablar. Este vídeo consta básicamente de una entrevista en la que vamos a realizar varias preguntas al invitado, que veréis más adelante quién es, sobre los conflictos armados que esta persona vivió y, bueno, pues formo parte de ellos. Los conflictos de los que vamos a hablar van a ser los más importantes en estos 100 años atrás, como pueden ser la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, el franquismo, y también vamos a hablar un poco de la época transitoria después del franquismo. Bueno, para poner un poco en contexto, voy a hablar mínimamente de las guerras que vamos a tratar en la entrevista y enseguida os dejo con la entrevista así. Bueno, la Primera Guerra Mundial fue una guerra que ocurrió de 1914 a 1918, en la que formaron parte de la mayoría de países de Europa y también de otros continentes, la cual comenzó debido a conflictos, sobre todo territoriales, económicos y políticos, la cual solo ocasionó muertes y, eso sí, una nueva configuración en Europa. Bueno, después, otro conflicto que vamos a tratar, como he dicho, es la Segunda Guerra Mundial, que en la entrevista no hablamos mucho de ella, pero porque no fue muy influyente en España. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945, en la que fueron conflictos, sobre todo entre alianzas de los aliados y de las potencias del eje, y esta fue una guerra de las más mortíferas de la historia debido a las armas nucleares y sobre todo lo más notorio que todo el mundo conoce, que es el Holocausto. Y bueno, después comentaremos bastante la Guerra Civil Española, que tuvo lugar en España de 1936 a 1939, y bueno, fue un conflicto entre el gobierno democrático elegido en ese momento y las tropas rebeldes militares lideradas por Francisco Franco. Esta guerra la ganaron las fuerzas rebeldes lideradas por Franco, como bien he dicho, y este instauró, cuando ganó la guerra civil, su bando, la dictadura franquista, la cual tuvo un régimen muy represivo políticamente, con quitándole las libertades a los civiles y con mucha censura, la cual vamos a hablar en el vídeo. Y bueno, por último, lo que vamos a hablar va a ser de la época transitoria después del franquismo, que fue justo después de que muriera Franco, en 1975. Y bueno, se caracterizó por las reformas políticas y sociales, económicas y por la consolidación de la monarquía parlamentaria. Y bueno, después de haber puesto un poco en contexto y deciros sobre lo que va a ir la entrevista y el vídeo en general, pues os voy a dejar con mi compañera. Bueno, vamos a presentarnos. Yo soy Ángela Barzalobre, estudiante de ISEN. ¿Y cómo se llama usted? ¿Cómo? ¿Cómo se llama usted? Yo, José Barzalobre Monteagudo, ¿Y cuántos años tiene? 101, Y los que faltan. y los que me quedan por vivir. Bueno, y vamos a hablar ahora sobre los conflictos que ha vivido mi bisabuelo durante su año. Bueno, abuelo, Pues mira, cuéntanos. cuando yo empecé de crío estuve en el colegio. Sí, A los 8 años mi madre ya me quitó el colegio por necesidad de la vida. claro, porque ahí había un Muchas poco... faltas, muchas calamidades. Sí, Me puso a trabajar. No comprendía. Entonces ya con el paso del tiempo fue cuando yo ya tenía ya alrededor de 20 años y viví el tiempo, para mí malamente, fue cuando volví al colegio, me preparé, pasé por ahí cualquier cosa que fue así, que pasó, cuando yo ingresé en la policía, tenía una plaza sí. a oposición y aprobé. Claro, y entonces, ¿qué conflictos has vivido tú durante tus años de edad? Por conflicto de trabajar mucho, muchas calamidades, muchas miserias, poca ropa,
más calzado y más vestido, se puede decir, ¿no? Sí. Porque fueron años muy difíciles, dificilísimos. ¿Y guerra? Empezó la guerra. Aquí no se conoció la guerra. Sí, Al no conocerse la guerra fue porque la guerra era... La guerra era en dos partes. España se convirtió en dos partes. sí, La república, normalmente, y los nacionales. Entonces quiere decir que nosotros estamos en la zona esta de la república. Pero aquí no llegaron ni a tirarse un tiro ni un nada. ¿Aquí en Murcia? No, en Murcia no se conoció nada. Claro, Aquí ya empezó a conocerse lo que era la guerra cuando terminó. sí, Cuando terminó la guerra, entonces resulta que como no quedaba ya nada, porque durante los 3 años de guerra ya aún quedaba todavía algo de comida para poder comer esos 3 años. sí, Pero durante la guerra no quedaba nada. Entonces fue cuando entró Franco. Entonces fue entrar Franco y empezó para arriba. Había comida, había algún dinero y así vivía como las propias rosas. ¿Y tú notaste mucha diferencia entre antes y después de la dictadura? ¿Eh? ¿Notaste mucha diferencia entre antes y después? De cuando terminó la guerra y cogió Franco el poder, aquello cogió por arriba un copero de bienestar. Aquí no se conocía en guerra, antes de guerra y en guerra. Antes de Franco no se conocía ni seguros servicios sociales. Sí, No se conocían pagas extraordinarias. O sea que el que trabajaba, si trabajaba un día, pagaba un día. sí, Y si no trabajaba, no cobraba nada. Ni veraneo, no había nada. Y entonces cuando este hombre entró, puso ya el que trabajaba, ya tenía que apuntarse a la seguridad social. sí, Para que la seguridad social, si caías malo, te dieran los medicamentos, te dieran los médicos y te dieran lo que tenemos hoy en día, ¿no? Luego, los meses de veraneo, los permisos que tenían. La mujer que tenía, por ejemplo, en vez de tener 3 hijos, tenía 4 o 6 hijos, tenía puntos. sí, Quiere decir que tenían una pareja más, ¿no? claro. O sea que empezó a mejorar, hasta el punto de que vivimos como las flores rosas. Hoy ya no. Sí. ¿Tú notaste algún punto negativo durante la época franquista? ¿Algo que no te gustara durante esa época? ¿Había mucha restricción, poca restricción? Aquí lo malo que tenía es que cuando Sí. entró Franco, como no había nada que un gobierno, que era Franco nada más, ¿sabes? Pues resulta que en cada capital había un gobernador. Los máximos autoridades de la capital eran el gobernador civil, alcalde de Murcia, presidente de la Diputación, presidente de la Audiencia, gente así. Pero con la capa de señores que eran estupendos, había 4 o 6 que no había más, que no hacían que mover quimeras y riñas y peleas y follones. Claro, ¿Eh? Que eran como, ¿qué diría yo? Una manigua de esa gente, de los gordos. sí. Claro, ¿y tú notaste mucha diferencia o notaste un cambio a cuando se murió Franco? Hombre, ¿En la claro. época de transición? Sí, claro. ¿En qué sentido? En el sentido de que en vez de mejorar, empeorando. Claro, a partir de la dictadura todo empeoró. ¿Eh? A partir de la dictadura las cosas empeoraron, fueron hacia abajo. Después de morir, Sí, eso pues, resulta era de que se ve que no volverá nada, sino al contrario, si están haciendo puestos de trabajo, empresas un día, empresas que están cerrando, no queremos nada que huelga, Sí. y huelga, no van a exigir, pero menos ganancias, menos rendimientos. El que tenga una empresa, nena, por ejemplo, y le exijan que Sí. tiene que estar ganando el obrero X, tiene que aumentarle más sueldo, pero los impuestos son mayores, claro, ¿qué puede hacer? Por dice, si yo tengo 5 dólares ahorrados, eso, me los como yo y mi familia, y no se los comen, no cobran de él, los demás. Y lo que estamos haciendo es empeorando la cosa. sí, Cada vez, yo lo sé, el gobierno este como estará de empeñado con otras naciones, no hacemos más que pedir,
Pero ¿cuándo se va a pagar lo que estoy pidiendo? Ya. ¿Y notaste, por ejemplo, el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera? ¿Tú sabes algo? Yo de eso yo no por una cosa, porque mira, nosotros, yo particularmente, y mucha gente como de mi edad, fue una época tan dura de que había que trabajar y ganar la peseta para comer, que no estábamos pendientes, ni podías leerlo. Claro, Tú me días tiempo para poder coger un periódico que existía La Verdad, la Opinión, claro. el Liberal. Estabas más centrado en coger algo para comer. Estabas más centrado en lo tuyo, lo que tú podías ganar la peseta para poder comer. Claro. Y de eso estabas tú apartado completamente. Pues totalmente. Sí, señor, de eso ya no, porque si no pensaba más que trabajar y trabajar, Claro. si yo ya cuando ingresé, ya, y antes de ingresar ¿En la policía? en la policía, pues salía de guardia a la tierra, a mi bancada, Claro. tierra bancada aquella, que eran propias, eran ornamentadas, pero había que trabajar medio día en Murcia y medio día en la huerta, Claro. ¿sabes? Allá hubo una época tan buena, que fue yo te diré, cuando nació tu abuelo, era una época algo puñetera, algo puñetera, pero fue cuando fue mejorando, yo ingresé ya en la guardia y entre la paga de mes y La siguiente o la extraordinaria. la cosa de la tierra, que si yo gano otras veces 474 pesetas peladas. Eso, De al sueldo. cambio de euros, ¿cuánto es? ¿De? Al cambio de euros, ¿cuánto es? Pues no sé, eran 474 pesetas al mes. Sí. Más lo que Menos de 6 euros. sacar de la tierra, no, hombre, pues cuando yo ya empecé, y tu abuelo. No, Claro, mejorasteis un montón durante la dictadura a como estabais antes No. y ahora pues has notado un cambio un que ha pegado. cambio brusco para atrás. Sí, Un cambio brusco para atrás. Porque eso tanto exigí, lo que estaba haciendo, es dando las puertas, nena. ya, Porque si yo, por ejemplo, yo monto una empresa, la mantiene el obrero. sí, Yo compro una empresa, la mantiene el obrero, aún pagándole yo. Pero resulta que vivimos tanto él como yo, no ha ido. Pero si me exigen, por ejemplo, que si gana el obrero 10 euros, se suban 2 y dos de impuestos más son 4, pues Sí. yo, son 4 menos que tengo yo de ingresos en lo mío, y yo, si he ganado de aquí atrás 10, ahora me se va a quedar en 2 en 1. Cierro, claro, y el que no tenga, que se arregle como que pueda. se aguante. Pero aquí no vamos a ningún lado. Pues muchas gracias, abuelo, por contarnos todo lo que nos ha... sobre la guerra, todo lo que nos has contado y despídete de nuestros espectadores ahí. Di adiós. Sí. Adiós. Adiós. Hasta luego.